Oye, hoy te traigo una historia de amor dulce, divertida y totalmente encantadora. Vamos allá, la cafetería Daily Brew, un pequeño rincón acogedor en el corazón de la ciudad, brillaba con una luz ámbar suave. Las lámparas colgantes derramaban su resplandor entre filas de estanterías llenas de libros antiguos, el aroma del café recién tostado se mezclaba con el de los productos horneados, creando un ambiente íntimo pero lleno de vida. Las mesitas de madera estaban ordenadas con cuidado, cada una decorada con un pequeño florero de lavanda. Clementine Harper entró en la cafetería, sus zapatillas blancas de lona llevaban manchas de harina de su turno matutino. La camiseta gris de Sweet Haven Bakery tenía marcas de mantequilla y masa, se había remangado, y sus brazos aún estaban cubiertos de polvo blanco. Su cabello castaño, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que se pegaban a su frente. En las manos, sostenía un croissant aún tibio, envuelto a toda prisa en papel encerado, su trofeo recién salido del horno. Miró su reloj, 5 minutos tarde. Perfecto, pensó con una mueca resignada. Así empieza una cita a la que ni siquiera quería venir. Clementine no era de citas a ciegas. De hecho, no tenía tiempo para el romance. Entre hornear pasteles, escribir su blog de recetas bajo el seudónimo de Miss Avonmere y cuidar de su gato, Butter, su vida ya se sentía bastante completa. Pero Lily Hart, su mejor amiga desde la secundaria, le había rogado que la reemplazara en una cita de último minuto. Estoy atrapada en una sesión de fotos. Clem, por favor, solo siéntate 10 minutos. Di unas cuantas cosas y ya. La había suplicado con esa voz melosa y dulce que Clementine no sabía rechazar, así que ahí estaba, sintiéndose fuera de lugar con el atuendo menos adecuado para una cita. Escaneó la cafetería, buscando al candidato según la descripción de Lily, un hombre de unos 30, traje gris, peinado impecable, como salido de la revista Forbes. Fácil de identificar, la cafetería no estaba llena. Cerca de la ventana, un hombre de postura perfecta hojeaba un periódico financiero. Nathaniel Wolf. Clementine respiró hondo, se alisó la camiseta, aunque no sirviera de mucho, y se acercó. Nathaniel Wolf no soportaba perder el tiempo. Como director ejecutivo de Wolf Capital, estaba acostumbrado a agendas ajustadas, reuniones de alto nivel y decisiones de millones de dólares. Esta cita, organizada por su mentor Gideon Vale, era una obligación social a la que había accedido a regañadientes. Tienes que relajarte, Nathaniel, conocer a una buena chica te haría bien, le había dicho Vale, con una sonrisa pícara. Su plan era simple: 5 minutos, una negativa educada y volver a sus hojas de cálculo. Pero cuando Clementine se acercó, casi se le cayó el periódico. Esperaba a alguien elegante, tal vez una abogada o ejecutiva de marketing, con rizos bien peinados y sonrisa ensayada. En cambio, tenía frente a él a una chica con camiseta manchada de harina, cabello revuelto, y un croissant en brazos. Como si fuera una joya, parecía venir directo de la cocina. Nathaniel frunció levemente el ceño, pero sus ojos, pese a su lógica, se fijaron en sus manos cubiertas de harina. Hola, ¿eres Nathaniel?, preguntó Clementine, con voz algo temblorosa. Tratando de sonar casual, dejó el croissant sobre la mesa, como si fuera un obstáculo del que debía deshacerse. Soy Clementine. Bueno, estoy aquí en lugar de Lily. Le surgió un imprevisto. Nathaniel parpadeó, procesando la idea de una sustituta en lugar de ella. Repitió con voz baja y firme, como si interrogara a un empleado. Sí, tenía una sesión de fotos. Lily es modelo freelance. Me dijo que solo tenía que sentarme, charlar un poco y ya está, dijo Clementine, con una sonrisa incómoda mientras tomaba asiento. Jugaba nerviosa con el papel del croissant. No suelo ir a citas a ciegas, así que tal vez esté algo torpe. Espero que no te importe, Nathaniel observó, manteniendo el rostro neutro, aunque la comisura de sus labios tembló. Torpe era una forma suave de describir la situación. La chica frente a él no se parecía en nada a las personas que solía conocer en galas corporativas o eventos benéficos. Hablaba como si conversara con un viejo amigo, sincera, sin filtros, y curiosamente, eso le pareció interesante. Al darse cuenta de que estaba divagando, Clementine intentó llenar el silencio. ¿Te gusta el café? Aquí hacen un latte increíble. ¿O eres más de té? A mí me gustan los dos, pero hoy acabo de hornear una nueva tanda de croissants, señaló el que había traído. Está aún tibio. ¿Quieres probarlo? Nathaniel miró el croissant, luego la miró a ella. ¿Trajiste un pastel aquí?, preguntó con sorpresa, no con juicio. Sí, acabo de salir del trabajo,
No tuve tiempo de cambiarme, respondió Clementine, rascándose la nuca. Soy pastelera, esta receta es nueva, lleva miel y ralladura de naranja. Suena raro, pero está buena. Nathaniel alzó una ceja. No respondió enseguida, parte de él quería decir que no comía dulces, que esto solo era una cita de 5 minutos, pero había algo en su mirada expectante, en su entusiasmo tan simple, tan honesto. Dudó. ¿Lo hiciste tú?, preguntó al fin, con voz un poco más suave. Sí, hasta tengo un blog de repostería, no es por presumir, pero soy un poco famosa. Anónimamente. Claro, me llaman Miss Avonmet. Se rió. Su hoyuelo apareció. Lo sé, es una tontería. Nathaniel no se rió, pero sus ojos brillaron, conteniendo una reacción. Miss Avonmet, repitió en voz baja. Definitivamente eres única. Clementine se encogió de hombros, sin saber si lo decía en serio o en broma. Gracias, supongo. ¿Y tú, a qué te dedicas? Lily dijo que hacías algo importante. Finanzas, inversiones, respondió brevemente, dejando el periódico a un lado. Dirijo una firma de inversión. Hizo una pausa, esperando la clásica curiosidad. La mayoría preguntaba por su fortuna o su estatus, pero Clementine solo asintió, como si él trabajara en una oficina cualquiera. Suena estresante, dijo, señalando de nuevo el croissant. Bueno, pruébalo, si está malo, dímelo, lo aguanto. Nathaniel volvió a mirar el pastel. Luego a ella. Había algo en su sinceridad, en su forma sencilla de estar presente, sin pretensiones, y eso, para un hombre acostumbrado a cálculos y perfección, se sentía nuevo. Tomó el croissant y dio un pequeño mordisco. La textura mantecosa se deshizo en su boca, un toque de miel, un leve cítrico. Delicioso, sinceramente delicioso. Trató de mantener el rostro serio, pero sus ojos, por un instante, brillaron como si acabara de descubrir algo inesperado. ¿Y bien?, preguntó Clementine, ladeando la cabeza. Con los ojos brillantes, claramente esperando una opinión. Nathaniel dejó el croissant sobre el plato, se limpió las manos con una servilleta. No está mal, dijo con tono neutro, pero su mirada, por un instante, traicionó un destello de deleite. Clementine sonrió, como si lo hubiera notado también, aunque no dijo nada. La cita duró mucho más de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Clementine habló de su pastelería, de la vez que quemó una bandeja entera de macarons, de su gato, Butter, que rechazaba casi toda su comida. Nathaniel, que solía ser reservado, se encontró escuchando más de lo habitual. No entendía por qué seguía allí sentado, cuando debería haberse marchado hacía rato. Quizá era su risa, o cómo agitaba las manos al hablar y esparcía harina sobre la mesa, o como lo llamó el chico del traje gris sin una pizca de vergüenza. Cuando se dio cuenta, ya había pasado media hora. Clementine miró su reloj y soltó un pequeño grito. Ay no, tengo que irme, Butter seguro ya está muriéndose de hambre. Se levantó de golpe, dejando el croissant sobre la mesa. Gracias por no enojarte porque vine yo en lugar de Lily, dijo con una sonrisa. Su hoyuelo volvió a aparecer. Espero que no te hayas decepcionado mucho. Nathaniel asintió apenas, con los ojos aún fijos en ella. No estoy decepcionado, dijo, su voz más suave de lo que pretendía, más sincera. Ella levantó la mano, saludó y salió de la cafetería. Su figura se perdió tras la esquina. Nathaniel Wolf se quedó sentado en la mesa del Daily Brook, golpeaba suavemente el borde del periódico financiero con el dedo. Su mirada, sin darse cuenta, seguía el camino por donde Clementine había salido. El croissant, a medio comer, quedaba torcido sobre el plato, como si desafiara su habitual control. Él había planeado terminar la cita en 5 minutos, un rechazo educado, un apretón de manos, volver a su mundo de cifras y estrategias, pero los 5 minutos se habían estirado, y él aún seguía ahí. Sentía como si un viento extraño hubiera pasado por su vida. Clementine, su nombre resonaba en su mente, junto con la imagen de manos cubiertas de harina, sonrisas con hoyuelos y una voz que no dejaba de hablar sobre pasteles, gatos y un blog llamado Miss Avonmet. Ella había dicho que venía en lugar de una amiga. Lily lo había contado con una franqueza tan ingenua, que desarmaba. En el mundo de Nathaniel, nadie, ni socios, ni empleados, hablaba sin cálculo, pero ella sí. Contó que quemó unos macarons como si fuera una hazaña. Se rió al llamarlo el chico del traje gris, y le ofreció un croissant con unos ojos tan brillantes como los de un niño, y él, por alguna razón, le dio un mordisco. La mantequilla se derritió en su lengua, ligera, dulce, fragante, con un delicado toque de ralladura de naranja. Él había dicho, no está mal,
Pero la verdad, era mejor que cualquier postre que hubiera probado en un restaurante 5 estrellas. Nathaniel no era fanático de los dulces, tampoco de las cosas que desordenaban su vida cuidadosamente estructurada, y sin embargo, allí estaba, su mano, casi sin pensar, recogió el trozo de papel encerado que había envuelto el croissant, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo del saco, como si fuera un recuerdo valioso. Se levantó, pagó el espresso que no había tocado, salió del café, el aire fresco de agosto le rozó la piel y entonces lo notó, la comisura de su boca se había levantado, una sonrisa, no de esas sociales, que usaba en reuniones, una sonrisa real, tan rara que hasta lo sorprendió a sí mismo. ¿Quién era esa chica?, se preguntó, pero no obtuvo respuesta, solo él. Recuerdo tenue de mantequilla y miel quedó flotando en el aire. De vuelta en Wolf Capro, Nathaniel entró en su oficina, todo estaba, como siempre, perfectamente en orden, pero ese día, el espacio se sentía un poco más vacío. Se sentó en su silla de cuero, abrió su portátil para revisar los informes financieros, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana. La imagen de Clementine, con el cabello despeinado y el uniforme manchado de harina, volvía una y otra vez. Sacudió la cabeza, tratando de alejarla, pero no pudo. Tocaron suavemente a la puerta. Gideon Vale, su consejero de toda la vida, casi como un segundo padre, entró con paso tranquilo, un hombre de 60 años, cabello plateado, ojos agudos, y una sonrisa que siempre escondía un toque de sabiduría. Vestía un traje beige claro, en marcado contraste con la rigidez de Nathaniel, como si su ropa recordara: la vida no es solo trabajo. ¿Y cómo fue la cita, hijo?, preguntó Vale, sentándose frente a él sin esperar invitación. La chica logró que te olvidaras de Excel unos minutos. Nathaniel frunció el ceño. Pero la comisura de su boca tembló. Nada destacable, dijo, intentando sonar indiferente. Ni siquiera era la persona que debía venir. Vino en lugar de su amiga. Vale levantó una ceja. Curioso, en lugar de ella. Interesante. Cuéntame. Nathaniel dudó. No solía compartir cosas personales, ni siquiera con Vale, pero algo en la mirada del hombre mayor le hizo soltar palabras que no esperaba decir. Es pastelera, se llama Clementine. Llegó con el uniforme manchado de harina, abrazando un croissant, y hablaba como si me conociera de toda la vida. Es rara, repitió Nathaniel, rara en un buen sentido, o en uno malo, no lo sé. Trajo un pastel a la cita, y me hizo probarlo. Dijo algo como, hecho con cariño, como a quien dice eso. Se detuvo. Se dio cuenta de que ya había dicho demasiado. En fin, ya pasó. No planeo verla otra vez. Vale soltó una risa cálida, que llenó la oficina silenciosa. Te lo comiste, ¿verdad? Nathaniel se tensó. Su mano fue instintivamente hacia el bolsillo del saco, donde el papel encerado seguía guardado. No, respondió, sin convicción. Ay, Nathaniel, dijo Vale, poniéndole una mano en el hombro, puedes engañar a un consejo directivo, pero a mí no. Esa chica te hizo sonreír, lo veo en tus ojos. No cierres esa puerta tan rápido. Nathaniel no respondió, solo miró cómo Vale se marchaba. Cuando la puerta se cerró, sacó el papel, lo abrió. Un aroma suave a mantequilla aún flotaba en él. Él volvió a doblar el papel, lo guardó en un cajón del escritorio y se dijo que lo tiraría más tarde, pero sabía que no lo haría. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Clementine se dejó caer sobre el sofá. Butter, el gato, saltó de inmediato y se acurrucó sobre su vientre. Ella miró al techo, pensando en la cita. Nathaniel Wolf, con su impecable traje gris y esos ojos que parecían ver más allá, no era el tipo de persona que esperaba conocer. Era taciturno, serio, y probablemente nunca leería su blog, pero hubo un momento, cuando mordió el croissant y sus ojos brillaron, que ella creyó ver a un Nathaniel diferente. No un CEO, solo un hombre común que podría reír si ella se esforzaba lo suficiente. No sabía si eso era cierto. Al otro lado de la ciudad, Nathaniel también pensaba en ella, con un trozo de papel encerado guardado en su cajón y una sensación extraña que poco a poco se instalaba en su corazón. Había pasado una semana desde aquella cita extraña en el Daily Brew. Nathaniel Wolf había intentado, realmente intentado, olvidar a la chica del cabello despeinado y el croissant mantecoso, pero el papel seguía ahí, en su cajón, sin que lo tirara, como un recordatorio persistente de un momento que no sabía cómo explicar. Volvió a su rutina habitual, reuniones interminables, gruesos informes financieros, y noches tranquilas en su apartamento del piso 12, donde todo era tan ordenado que casi carecía de vida. Sin embargo, de vez en cuando, con un sorbo de café negro,
Se sorprendía pensando en el sabor mantecoso y la sonrisa con hoyuelo de Clementine Harper, mientras tanto, sin saber que había dejado una marca en la mente de un CEO. Clementine estaba ocupada con un gran cambio, gracias a la recomendación de Lily. Acababa de mudarse a un apartamento en Silver Heights con un alquiler sorprendentemente barato, una oportunidad que no podía dejar pasar. Apartamento 1103, más pequeño que la mayoría, pero bañado en luz solar, perfecto para ella, Butter, el gato, en la pequeña cocina que había convertido en su laboratorio personal de repostería. Pasó la semana desempacando, escribiendo una nueva entrada para su blog sobre su receta de tarta de maracuyá, y riendo cada vez que recordaba al chico del traje gris y como sus ojos brillaron al probar su croissant. No esperaba volver a verlo, pero el recuerdo de esa cita la hacía sonreír, como una anécdota divertida para contar a sus amigas. El sábado por la noche, cerca de las 11:45 p.m., Clementine estaba en la cocina con una camiseta grande manchada de harina y un batidor en la mano. Probaba una nueva receta de crema pastelera para profiteroles, decidida a perfeccionarla antes de publicarla en Mes Avenue. El zumbido constante de la batidora se mezclaba con el suave jazz que sonaba en un altavoz Bluetooth. Butter, acurrucado en el sofá, la miraba con gesto molesto, como quejándose del ruido. Lo que Clementine no sabía era que en un edificio famoso por su insonorización de primera, el zumbido de su batidora se filtraba por el techo, directo al apartamento del piso 12. Nathaniel, recién llegado de una fiesta de la empresa, intentaba relajarse en su sala con un vaso de whisky y un libro sobre estrategia de inversiones. Se había quitado la chaqueta del traje y remangado la camisa blanca, pero su mente seguía tensa como siempre. Comenzó a escuchar un ruido débil desde abajo. Al principio, era apenas perceptible, pero suficiente para hacerle fruncir el ceño. Intentó ignorarlo, pensando que sería la lavadora de alguien, pero después de 10 minutos, el ruido persistía. Dejó el libro, se levantó y suspiró. ¿Quién hace ese ruido a estas horas?, se preguntó. Descalzo, tomó el ascensor y bajó hasta el piso donde estaba el apartamento 1103. La pequeña placa junto a la puerta decía, C. Harper. Nathaniel golpeó con firmeza, pero sin exagerar, para que se escuchara por encima del ruido de la batidora. El zumbido cesó, se escucharon pasos y luego una voz. ¿Quién es? ¿Sabes qué hora es? Nathaniel respondió con voz baja, pero cargada de irritación. No quería sonar rudo, pero necesitaba dormir y el ruido no ayudaba. La puerta se abrió y Nathaniel se quedó paralizado. Delante de él estaba Clementine Harper, con el cabello aún más despeinado que la última vez, una mancha de crema pastelera en la mejilla y sosteniendo un batidor como si fuera un arma. Llevaba una camiseta grande y shorts. Sus piernas desnudas tenían polvo de harina detrás de ella. El apartamento estaba iluminado con luz cálida y un aroma rico a mantequilla y vainilla, tan acogedor que Nathaniel por un momento olvidó por qué estaba allí. Chico del traje gris, soltó Clementine con los ojos muy abiertos. Luego se tapó la boca como si hubiera dicho algo inapropiado. Quise decir, Nathaniel, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Nathaniel parpadeó, intentando entender la situación. Vivo arriba, dijo despacio. Tu batidora está un poco alta. La cara de Clementine se sonrojó, dejó el batidor sobre la mesa. Ay, perdón, no me di cuenta que hacía tanto ruido. Estaba haciendo crema para profiteroles y se detuvo, dándose cuenta que estaba hablando demasiado. ¿Quieres pasar? Puedo ofrecerte un pastel como disculpa. Nathaniel frunció el ceño, listo para negarse. No estaba acostumbrado a aceptar invitaciones de desconocidos, especialmente a medianoche, y menos de una chica que parecía haber rodado en harina. Pero la sonrisa de Clementine, brillante, sincera y un poco torpe, le hizo dudar. No hace falta, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Vamos, solo uno, insistió Clementine, abriendo más la puerta. Si no comes algo, me sentiré culpable toda la noche. Butter también me juzgará, señaló al gato, que bostezaba perezoso en el sofá, como un testigo oficial. Nathaniel suspiró, pero entró, pensando quedarse solo en la puerta. El apartamento de Clementine era todo lo contrario a su casa minimalista. Había libros de cocina apilados en la mesa, frascos de especias dispersos sobre la encimera y una pequeña pizarra blanca con recetas escritas a mano. El aroma de pasteles y vainilla llenaba el aire, haciendo que sus hombros se relajaran sin que él siquiera lo notara. Clementine se movía con energía, tomando un profiterol recién horneado de la bandeja, colocándolo en un plato y ofreciéndoselo. Aquí, recién hecho, todavía está
Tibio, Nathaniel miró el pastel, la corteza dorada, la crema pastelera que se asomaba un poco cuando ella lo cortó suavemente. No planeaba comerlo, pero su expresión expectante, igual que cuando le ofreció el croissant, hizo imposible decir que no. No como dulces, dijo mientras tomaba el plato. Solo un bocado, insistió Clementine con una sonrisa. Si no te gusta, prometo que no haré ruido nunca más. Nathaniel dio un pequeño mordisco, listo para decir algo neutral, pero la crema suave, ligeramente dulce, combinaba perfecto con la corteza crujiente. Se detuvo, no dijo nada, solo asintió levemente, y Clementine brilló como si hubiera ganado un premio. Antes de devolverle el plato, Nathaniel tomó otro profiterol con naturalidad y se fue sin decir una palabra más. La mañana del domingo, la luz del sol se filtraba por las cortinas del apartamento de Nathaniel Wolf en el piso 12, proyectando sombras suaves sobre la mesa oscura donde leía la sección financiera. Después de haber sido despertado la noche anterior por la batidora de Clementine Harper, Nathaniel se había prometido mantener distancia de la chica extraña de abajo, pero el profiterol que le había dado, ahora desaparecido, hacía difícil cumplir esa promesa. No le gustaban los dulces, y sin embargo, la crema suave y la corteza crujiente se habían esfumado sin pensarlo dos veces, y aunque se negaba a admitirlo en voz alta, aún recordaba la tímida sonrisa que ella le regaló al ofrecerle aquel pastel en el piso 11. Clementine despertó con un leve remordimiento. Esa batidora definitivamente había molestado al chico del traje gris, ahora conocido por ella como Nathaniel, el vecino de arriba. Decidida a disculparse de verdad, se puso a hornear una tanda de scones salados con una receta de prueba, queso y tomillo, butter. El gato se estiró perezosamente sobre la encimera, mirando la bandeja con profunda sospecha, como anticipando una decepción. No me juzgues, murmuró Clementine, dándole una palmada en la cabeza antes de empacar unos cones algo torcidos pero aromáticos en una caja de papel y dirigirse al ascensor. Nathaniel estaba tomando su café negro cuando alguien llamó a la puerta. Frunció el ceño, no esperaba visitas tan temprano en un fin de semana. Cuando abrió, encontró a Clementine en su estilo habitual, una camiseta grande con polvo de harina, el cabello despeinado y una caja de pasteles en las manos. Su sonrisa, brillante pero un poco tímida, lo hizo quedarse más tiempo del que pretendía. Hola, Nathaniel, dijo ella, con voz un poco nerviosa. Traje unos cones para disculparme por el ruido de anoche. No estaba segura si te gustaban los sabores salados, así que hice de queso y tomillo. Espero que estén bien. Nathaniel miró la caja y luego a ella. Quiso decir que no. No le gustaban las visitas inesperadas, especialmente con cosas que podían alterar el ritmo de su día, pero sus ojos esperanzados, junto con el aroma cálido y herbáceo que salía de la caja, le hicieron reconsiderar. No tenías que hacer eso, dijo, pero se hizo a un lado. Entra. Clementine entró y quedó impactada por lo diferente que era el apartamento. Parecía sacado de una revista de diseño de interiores, elegante, minimalista, con muebles de cuero negro, una mesa de vidrio y nada fuera de lugar, comparado con su caótico pequeño hogar lleno de libros de cocina y frascos de especias. Ese lugar parecía de otro planeta. Puso la caja sobre la mesa del comedor y levantó la tapa, mostrando scones dorados, de forma irregular, pero con un aroma irresistible. No son muy bonitos, admitió, rascándose la cabeza. Es una receta experimental. Sé honesto si son horribles. Nathaniel se sentó, tomó un scone y mordió. El sabor a queso combinaba bien con el tomillo, aunque la textura estaba un poco seca, como si hubiera mezclado demasiado la masa. Frunció el ceño, masticó pensativo y dijo, terribles, pero extrañamente, quiero más. Su voz fue baja y uniforme, pero algo en el tono sugería una broma juguetona. Clementine estalló en risa. Su sonido resonó en el silencioso apartamento. En serio. Terribles, pero aún así valen la pena. Eres raro. Se sentó frente a él sin esperar invitación y comenzó a contar la historia de su primer experimento con scones, cuando accidentalmente usó sal en vez de azúcar. Butter miró esa bandeja de desastre como si fuera basura. Dijo con ojos brillantes, él es el crítico gastronómico más duro que conozco. Nathaniel, que no solía sonreír, sintió que la comisura de su boca se movía. ¿Tu gato critica tu repostería?, preguntó, con voz entre la incredulidad y la curiosidad. Oh, totalmente. Butter es el más exigente. Una vez hice galletas de mantequilla, las olfateó una vez y se fue como diciendo, ¿crees que voy a comer esto? Ella imitó la mirada del gato, con los ojos muy abiertos, y Nathaniel soltó una risa inesperada.
Un sonido corto y profundo que los sorprendió a ambos, rápidamente se detuvo, como si hubiera hecho algo fuera de su carácter. Clementine, notando su incomodidad, cambió de tema rápido. ¿Y tú, tienes algún hobby además de leer noticias financieras y usar trajes grises? Nathaniel levantó una ceja. No acostumbrado a que le preguntaran tan directamente. No tengo tiempo para hobbies, respondió, pero sí salgo a correr temprano. Cuando la ciudad aún está tranquila, correr. Clementine inclinó la cabeza. Sus ojos se iluminaron. A mí también me gusta correr, pero despacio, del tipo que para admirar los árboles o a tomar un café a mitad del camino. Probablemente no es tu estilo, ¿verdad? Definitivamente no, dijo Nathaniel, aunque sus labios se curvaron un poco. Parar a tomar café durante una carrera, claro que no, la vida es corta, hay que disfrutarla. Ella volvió a reír, levantando las manos al aire y enviando migas de scones sobre la mesa. Oh, perdón, Nathaniel negó con la cabeza. Quitándole importancia, no pasa nada. Se sentaron, intercambiando una conversación ligera. Clementine habló de su amor por la repostería, del último post que escribió en Miss Avonmere a las 2 de la mañana, y de cómo encontraba alegría en hornear, aunque Butter fuera su único público. Nathaniel, aunque aún reservado, empezó a abrirse poco a poco. Contó que le gustaba escuchar música clásica mientras trabajaba, o aquella vez que intentó cocinar y quemó toda una olla de sopa. No estoy hecho para la cocina, dijo con sequedad. Aunque sus ojos se ablandaron, Clementine comprendió que no era tan frío como parecía. Bajo el traje y la mirada severa había alguien que podía sonreír, escuchar y comer un scone malo sin dejar de querer otro. Nathaniel, por su parte, se sentía extrañamente cómodo. Su apartamento, que normalmente solo servía para dormir, ahora olía a tiempo y a risas. Cuando Clementine se levantó para irse, dejó la caja de scones sobre la mesa. Quédate con ellos, dijo con una sonrisa brillante. Si no te gustan, échale la culpa a Butter, él es el verdadero cerebro. Nathaniel asintió y la acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo. Y esta vez su voz tenía una sinceridad que incluso a él le sorprendió. Cuando la puerta se cerró tras ella, miró la caja, tomó otro scone y mordió. Seguía un poco seco, pero sonrió. Abajo, Clementine volvió a la cocina, acarició a Butter en la cabeza y pensó en la rara sonrisa de Nathaniel. Que este vecino es bastante interesante, murmuró, mientras el corazón le latía un poco más rápido. ¿Sigues con la historia? Si este relato te llegó fuera de Soul Stories, te invitamos a un lugar donde cada historia conmovedora comienza con verdad, esperanza y corazón. Clementine Harper nunca imaginó que un corto post en su blog, escrito apresuradamente a la 1 de la mañana, podría causar tal revuelo. Su última publicación en Miss Avonmere contaba su intento de hornear scones de queso para disculparse con su vecino, junto con una foto rápida, la espalda de un hombre con camisa blanca sentado en una mesa con un scone de forma irregular frente a él. El pie de foto, en tono de broma, decía: cuando llevas scones de disculpa a tu vecino, pero este Vic come como si estuviera masticando limones. La próxima, más mantequilla. No había mencionado su nombre ni mostrado su rostro, y pensó que solo sus habituales lectores leales verían la publicación. Pero el lunes por la mañana, al despertar, su teléfono estaba inundado de notificaciones. El blog se había vuelto viral en foros gastronómicos y redes sociales. La gente murmuraba sobre el misterioso VIP en la foto. Alguien reconoció el lujoso apartamento de fondo. Otro acercó la imagen y vio un pequeño logo de Wolf Capro en un bolígrafo sobre la mesa. En pocas horas, el rumor se extendió: Miss Avonmere está saliendo con Nathaniel Wolf, CEO de Wolf Capro. Algunos lectores revisaron sus posts antiguos, analizando cada palabra en busca de pistas. Clementine casi escupió su café leyendo los comentarios. Sale con el chico del traje gris. Oh, Dios mío, exclamó, dándose un golpe en la frente. Butter, extendido a su lado en el sofá, le lanzó una mirada que claramente decía: esto te lo buscaste tú sola. Mientras tanto, en el piso 42 de Wolf Capro, Nathaniel Wolf enfrentaba una tormenta no deseada. Su asistente, pálida, le entregó un artículo impreso titulado El CEO frío y su dulce secreto. Sale con la bloguera de repostería. Nathaniel leyó el titular y frunció el ceño. La foto, aunque borrosa, era inconfundiblemente él, y el pie que decía come como si estuviera masticando limones le hizo resoplar, pero también le provocó una leve sonrisa. No estaba enojado, de hecho, de forma extraña, le pareció divertido. Gideon Bell, su asesor de toda la vida, entró con una sonrisa pícara. Ahora eres famoso, Nathaniel dijo.
dejando una taza de café sobre el escritorio. Esa chica de la repostería sabe cómo armar un revuelo, no es nada para tanto, respondió Nathaniel con voz neutra. Aún fijando la vista en el artículo, solo un malentendido, me encargaré de ello, con cuidado, advirtió Vale guiñando un ojo, ella no lo hizo a propósito, y no pareces tan molesto. Nathaniel no contestó, en cambio, hizo una señal para que su asistente contactara a Clementine, necesitaba verla, no solo para apagar los rumores, sino porque, aunque nunca lo admitiría, sentía curiosidad por escuchar su explicación y quizás volver a ver esa sonrisa tímida que ya conocía. Esa tarde, Clementine estaba nerviosa frente a la torre Wolf Capro, con una caja de galletas de mantequilla como ofrenda de paz. Vestía una camiseta blanca y jeans, con el cabello recogido en una coleta. Intentando verse un poco más arreglada de lo habitual, no se dio cuenta de que aún tenía una pequeña raya de flores pegada en la mejilla. El ascensor la llevó al piso 42 y cuando entró a la oficina de Nathaniel, sintió que caminaba dentro de un set de película. La sala era enorme, con ventanas de vidrio que daban a la ciudad, y Nathaniel, vestido con un traje gris carbón, estaba sentado detrás de un escritorio elegante, como un rey moderno, pero sus ojos, al mirarla, tenían algo inesperadamente juguetón. Señorita Harper, dijo Nathaniel con voz baja, señalando la silla frente a él. Por favor, tome asiento. Clementine se sentó, puso la caja de galletas sobre el escritorio y empezó a mover nerviosamente las manos. Lo siento mucho por el post en el blog, comenzó con voz temblorosa. No pensé que se hiciera tan popular, no mencioné tu nombre, lo juro, solo una foto borrosa de espaldas, y no te llamé VIP. Eso lo inventaron los demás. Nathaniel levantó una ceja y levantó una copia impresa del blog. Come como si estuviera masticando limones, leyó en voz alta con una pizca de diversión. Así me describes. Clementine se sonrojó y se tapó la boca. No, solo quise decir que parecías tan serio que parecía que odiabas el scone. Pero te comiste todo. No, inclinó la cabeza, con los ojos bien abiertos, como si ese hecho pudiera limpiar su nombre. Nathaniel resopló, pero la comisura de sus labios se curvó. Me tomaste una foto sin permiso, dijo, aunque su tono no fue severo, y ahora toda la ciudad piensa que estoy saliendo con Miss Avonmere. Clementine gimió, escondiendo la cara en las manos. Dios mío, sabía que ese nombre era ridículo. Borraré el post, lo juro. Y esto empujó hacia él la caja de galletas. Es una disculpa, nada de experimentos esta vez. Galletas de mantequilla de verdad, prometo que están buenas. Nathaniel miró la caja y luego a ella. No tenía intención de sonreír, pero su pánico nervioso, la forma en que gesticulaba con torpeza y accidentalmente tiró una miga sobre el escritorio, lo hizo hacerlo de todos modos. Pides disculpas con pasteles seguido, dijo con voz más suave. La última vez fueron profiteroles. Ahora galletas. Bueno, la repostería es una especie de mi lenguaje de amor, respondió Clementine con una sonrisa tímida. Si no te gustan las galletas, puedo hacer sopa, pasta. Espera, ¿que te gustan? Nathaniel negó con la cabeza y abrió la caja, sacando una galleta, dio un mordisco, rica, mantequillosa y justo lo suficientemente dulce, y asintió. No está mal, dijo, pero sus ojos, brillando como la primera vez que probó su croissant, contaban otra historia. ¿Ves? Dijo Clementine orgullosa. Entonces, ¿qué quieres que haga con el rumor? Puedo escribir una corrección, algo como no salimos, solo somos vecinos. Nathaniel sorbió su café, mirándola por encima del borde de la taza. No hace falta, dijo, mi equipo de prensa se encargará, pero la próxima vez, señorita Harper, nada de fotos escondidas. Clementine asintió rápido. Luego se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Realmente no estás enojado?, preguntó, porque te vi sonreír. Nathaniel se puso rígido, como un hombre sorprendido en el acto. No sonreí, respondió, pero su tono carecía de convicción. Clementine sonrió radiante, con hoyuelos, y él supo que no tenía sentido fingir más. Mientras tanto, en Sweet Haven, el asistente de la pastelería, Tommy, sin querer, echó más leña al fuego. Después de leer el post viral de Clementine, le contó casualmente a sus compañeros sobre aquel tipo alto con traje que una vez recogió un pedido equivocado. La historia llegó a un cliente habitual, y luego a internet, donde alguien tuiteó, rumor dice que el CEO Wolf visita Sweet Haven a menudo. ¿Será cierto que sale con Miss Avonmere? Cuando Tommy vio el caos que había provocado, simplemente se encogió de hombros y dijo, ¿cómo iba a saber que el tipo era tan famoso? De vuelta en la oficina,
Nathaniel acompañó a Clementine al ascensor, sus ojos siguiéndola mientras entraba. Señorita Harper, llamó justo antes de que las puertas se cerraran. Las galletas estaban mejores que los cones. Clementine se volvió con una sonrisa brillante. Gracias, señor Wolf, la próxima traeré croissants. Solo prepárate para los cumplidos. Ella saludó mientras las puertas del ascensor se cerraban, dejando a Nathaniel con una de sus raras sonrisas verdaderas. De regreso en su escritorio, la caja de galletas seguía ahí. Tomó otra, mordió y pensó en la chica que silenciosamente estaba poniendo su mundo patas arriba, abajo. Clementine volvió a la panadería, tarareando mientras necesitaba amasar. Aún riéndose para sí misma, no estaba segura si Nathaniel realmente la había perdonado o si solo le gustaban las galletas, pero, de cualquier forma, definitivamente no había terminado de hornear para él. Nathaniel, quien generalmente evitaba la atención como si fuera la peste, simplemente sorbía su café, mirando de vez en cuando la caja de galletas de mantequilla que había guardado para él en su escritorio. Un timbre rompió la calma. La pantalla se iluminó. Abuela Catherine, contestó, cambiando a video, y allí estaba ella, Catherine Wolf, elegante como siempre, con su cabello plateado recogido en un moño impecable y una sonrisa cálida y traviesa. A sus 70 y tantos años, seguía irradiando gracia, pero sus ojos chispeantes siempre dejaban entrever un toque de picardía. Nathaniel, otra vez trabajando hasta tarde, dijo con un tono de leve regaño, te dije que descansaras, no que trajeras toda la panadería a la oficina. Nathaniel frunció el ceño, pero su tono se suavizó. No traje toda la panadería, solo algunos dulces para el personal. Catherine se rió, pero sus ojos se entrecerraron, como si hubiera visto algo al fondo. ¿Quién está detrás de ti? Nathaniel se giró, y su corazón dio un pequeño salto. Clementine había aparecido en la puerta de su oficina, inadvertida. Hasta ese momento, con una bandeja pequeña con pan extra, probablemente para completar el pedido. Llevaba una camiseta blanca y un delantal suelto, con la coleta algo deshecha y mechones suaves cayendo sobre sus hombros. Saludó con una mano torpe al notar la pantalla. Perdón, solo traía más pan. No quería interrumpir. Catherine sonrió con una de esas sonrisas cargadas de significado que hacían que la piel de Nathaniel se erizara. Es encantadora, dijo cálidamente, ahora eres tú quien hornea para mí. Nieto. Clementine se sonrojó y se acercó un poco a la pantalla. Hola, soy Clementine, trabajo en Sweet Haven. Nathaniel compró todo lo que horneamos hoy, así que pensé en traer un poco más. Muy generoso, dijo Catherine, lanzándole a Nathaniel una mirada llena de significado. Me gusta, Nathaniel, deberías invitar a esta chica a cenar alguna vez. Abuela, intervino Nathaniel con un tono de advertencia, pero Catherine solo se rió y colgó antes de que él pudiera protestar. Clementine, de pie junto al escritorio, se cubrió la boca para contener una risa. Tu abuela es adorable, dijo mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. ¿Qué fue esa mirada que te lanzó al final? Nathaniel negó con la cabeza, intentando mantenerse serio. Se imagina cosas, dijo cortante, pero al mirar a Clementine, sus ojos se suavizaron. No tenías que traer más, ya teníamos suficiente, pero tú compraste todo. Tenía que devolver el favor de alguna forma, respondió Clementine, empujando la bandeja hacia adelante. Estos son panecillos de aceitunas. Receta nueva. Prometo que esta vez no habrá cara de limón. Nathaniel tomó un trozo y mordió. Las aceitunas saladas y la corteza crujiente hicieron que levantara ligeramente las cejas. Muy buenos, dijo, pero su voz era ahora más cálida, lo que hizo que Clementine le devolviera la sonrisa. Mientras ella se iba de la oficina, Nathaniel la observó marcharse, aún sosteniendo un panecillo, y de vuelta en Sweet Haven, Clementine volvió a su puesto, amasando de nuevo, pensando en el brillo en los ojos de Nathaniel y la sonrisa cómplice de su abuela. No lo sabía todavía, pero una pequeña semilla, sutil e incierta, comenzaba a crecer silenciosamente en sus corazones. Había pasado una semana desde que Nathaniel compró toda la panadería Sweet Haven, un gesto que dejó a Clementine abrumada y profundamente conmovida, pero lo que realmente la sorprendió fue el correo electrónico que él le envió después, proponiendo una clase de repostería benéfica para niños desfavorecidos, con ella como coinstructora y Wolf Capital como patrocinador. Bueno para las relaciones comunitarias, había escrito, pero Clementine sospechaba que había algo más detrás. Ahora, viéndolo con un suéter azul marino y pantalones, sin traje por primera vez, no pudo evitar sonreír. Parecía completamente fuera de lugar en medio del caos colorido de harina, delantales y niños hiperactivos, pero estaba allí,
con los brazos cruzados, observando la sala con una mirada firme. Listo, señor Wolf, bromeó Clementine, dándole un suave codazo. Estos niños son más duros que tu junta directiva. Nathaniel levantó una ceja, con una leve curva en los labios. Puedo con eso, respondió, pero su mirada se detuvo en ella, captando el brillo de emoción en sus ojos. Antes de que pudiera decir más, la coordinadora del evento aplaudió, señalando el inicio de la clase. Clementine tomó la iniciativa, su voz cálida y animada mientras explicaba cómo hacer galletas de azúcar simples. Los niños, de entre 6 y 10 años, escuchaban con diferentes niveles de concentración. Algunos con los codos ya cubiertos de harina. Nathaniel ayudaba, repartiendo cucharas medidoras y mediando disputas sobre quién tenía el tazón más grande. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero Clementine notó cómo sus hombros se relajaban cada vez que los niños estallaban en risas. Entre ellos estaba Emma, una niña vivaz de 7 años con coletas y una sonrisa con un diente ausente, que desde el principio se declaró la mejor pastelera. Su delantal ya estaba manchado de mantequilla y harina, pero su entusiasmo era contagioso. Señorita Clem, ¿puedo hacer galletas con forma de corazón?, preguntó, brincando en su lugar. Para mi mamá, le encantan los corazones. Claro que sí, Emma, dijo Clementine, agachándose para estar a su nivel. Haremos lo que quieras, ¿verdad, Nathaniel? Sorprendido, Nathaniel asintió levemente. Corazones, seguro, dijo con voz tranquila, pero Clementine captó un destello de diversión en sus ojos. Mientras la clase continuaba, algo inesperado sucedió. Nathaniel y Clementine se deslizaron en un ritmo natural y sin esfuerzo. Ella demostraba cómo amasar la masa con sus manos cubiertas de harina, mientras él explicaba las medidas con la precisión de un CEO discutiendo márgenes de ganancia. Cuando un niño derramó azúcar sobre el mostrador, Clementine simplemente se rió. Nathaniel, para sorpresa de ella, le entregó al niño una toalla sin mostrar irritación alguna. Se complementaban bien, y los niños prosperaban bajo su guía compartida. Emma, sin embargo, era la estrella del espectáculo. De pie, orgullosa entre Clementine y Nathaniel, dirigía como una pequeña directora de orquesta. Tío Nate, amasa la masa. Señorita Clem, corta los corazones, ordenaba con las manos en la cintura. Nathaniel obedecía, sus grandes manos torpes pero gentiles mientras manejaba el rodillo. Cuando Emma tuvo dificultad con el cortador de galletas, se arrodilló junto a ella. Con cuidado, Nathaniel guió la mano de Emma. Así, despacio y con calma, dijo suavemente, con una voz baja y sorprendentemente tierna. Lentamente, le ayudó a formar una galleta con forma de corazón un poco torcido. Emma sonrió radiante y la levantó como si fuera un trofeo. Perfecto, eres increíble, tío Nate. Tú y la señorita Clem deberían casarse. Como en esos dibujos de princesas. La habitación estalló en risas, y Nathaniel se sonrojó, un color que Clementine nunca antes le había visto. Ella se mordió el labio para contener una risa, con los ojos brillando. Emma, tienes ideas muy creativas, dijo, despeinándole el cabello a la niña. Nathaniel carraspeó y se levantó rápidamente. Enfoquémonos en las galletas, murmuró, pero Emma no se dejó intimidar. Susurró en voz alta a su amiga, parecen un príncipe y una princesa. Clementine miró a Nathaniel, esperando que frunciera el ceño, pero en cambio, él le regaló una rara sonrisa suave. Ella le sonrió de vuelta, y por un momento, el ruido en la sala se desvaneció. Parecía que solo estaban ellos dos, conectados por la inocente fantasía de una niña. A mitad de la sesión, llegó Gideon Ball, su cabello plateado brillando bajo las luces mientras se apoyaba en el marco de la puerta, observando en silencio. Él había sido quien empujó a Nathaniel a participar, sintiendo que sería bueno para él. Al ver a Nathaniel ayudar a un niño a espolvorear azúcar sobre las galletas, los ojos de Gideon se entrecerraron satisfechos. Captó la mirada de Clementine y le dio un leve asentimiento. Eres buena para él, parecía decir. La primera clase terminó en un alegre caos, mejillas cubiertas de glaseado, confeti de chispas de colores por todas partes. Emma presentó orgullosa una bandeja con galletas en forma de corazón, una de las cuales era para compartir entre el tío Nate y la señorita Clem. Nathaniel dudó, pero bajo la mirada atenta de Emma, partió la galleta por la mitad y le ofreció un pedazo a Clementine. Un esfuerzo en equipo, dijo con voz baja pero cálida. Clementine aceptó la galleta, sus dedos rozando los de él, enviando un pequeño latido a su pecho. Gracias, compañera, dijo con una sonrisa pequeña. La galleta estaba demasiado dulce y un poco quemada, pero la mordisqueó de todos modos.
Observando cómo Nathaniel tomaba cuidadosamente un bocado de su mitad, Emma aplaudió, encantada. «Ven, como en las películas», exclamó, provocando risitas entre los demás niños. Al terminar la clase, los padres llegaron a recoger a sus hijos, cada uno con una bolsa de galletas imperfectas y recuerdos felices. Emma abrazó fuerte a Clementine y luego, inesperadamente, corrió hacia Nathaniel para rodear con sus brazos su pierna. «Volverás, ¿verdad, tío Nate?», preguntó con ojos grandes y sinceros. Nathaniel se congeló, no acostumbrado a tanta afecto, pero puso suavemente una mano en su hombro. «Quizá», respondió con voz más suave de lo habitual. Clementine observó, sintiendo el corazón calentarse. Nathaniel, antes rígido y siempre en traje impecable, estaba dejando que una niña de 7 años derribara poco a poco su armadura. Él la miró y por un breve instante apartó la vista, incapaz de ocultar la vulnerabilidad en sus ojos. Después de que los niños se fueron, Clementine y Nathaniel se quedaron limpiando, apilando cuencos y limpiando mesas. Gideon se acercó con una sonrisa cálida. «Bien hecho, ambos», dijo, palmando a Nathaniel en la espalda. «Hacen buen equipo». Guiñó un ojo a Clementine antes de irse, y sus palabras quedaron flotando en el aire. Ahora solos, Clementine le dio un codazo a Nathaniel. «Fuiste increíble con Emma», dijo sinceramente. «No pensé que pudiera ser tan gentil con los niños». «No soy gentil», respondió Nathaniel, aunque su voz carecía de convicción. Ella insistió. «Solo admítelo, te cayó bien», bromeó Clementine, lanzándole una toalla. Él la atrapó, la sonrisa rara volvió a aparecer. «Quizá», dijo, repitiendo sus palabras a Emma, «eres buena con ellos, brillan a tu alrededor». Clementine se sonrojó, apartando un mechón de cabello detrás de la oreja. «Gracias, es fácil cuando son tan dulces como Emma, y gracias por hacer esto, realmente significó mucho». Nathaniel asintió, con la mirada firme. «Valió la pena». Aunque no dijo más, Clementine pudo sentir el peso de sus palabras. Al despedirse, Clementine llevó a casa una galleta sobrante, pensando en la risa de Emma y la silenciosa amabilidad de Nathaniel. Más tarde esa noche, Nathaniel encontró una galleta en forma de corazón en el bolsillo de su chaqueta, que Emma le había guardado en secreto. La colocó sobre su escritorio y sonrió suavemente, dándose cuenta de que Clementine Harper se estaba convirtiendo lentamente en una parte indispensable de su mundo. Su sonrisa educada no alcanzaba sus ojos, que pasaron brevemente sobre Clementine con un brillo frío y desinteresado. «Nathaniel», llamó, con voz suave pero cortante, «me enteré de que estás organizando este evento, así que pensé en pasarme». «¡Qué sorpresa!». Nathaniel se giró, su expresión se tensó por un segundo antes de volver a la neutralidad. «Valerie», dijo con voz firme, «no esperaba verte aquí». Clementine, que estaba al lado de Emma, concentrada en ayudarla a estirar la masa, no pudo evitar escuchar a Valerie continuar, su tono lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Tenía curiosidad, usualmente no te ocupas de estas cosas». «Una clase de repostería con niños», rió suavemente, su voz cargada de un filo que tensó los hombros de Clementine. Nathaniel frunció el ceño y se acercó. «Es una iniciativa comunitaria patrocinada por la empresa», respondió con frialdad. «¿Necesitas algo?». Valerie se encogió de hombros casualmente, sus ojos brillando con un juicio velado al posarse en Clementine. «Escuché que la chica pastelera está atrayendo mucha atención». «¿Me saben met?» «No». «Qué adorable». La palabra adorable salió con tanta condescendencia que Clementine apretó con fuerza el rodillo. Emma, ajena a la atención, intervino con una sonrisa. «La señorita Clem es la mejor profesora, hace las galletas más deliciosas». Emma sonreía radiante, pero Valerie solo devolvió una sonrisa hueca. «Adorable», murmuró, y volvió a mirar a Nathaniel. «Pero tú, Nathaniel, perteneces a las salas de juntas y los negocios multimillonarios, no a una panadería». Su voz bajó, aún audible para Clementine, que ahora estaba en la mesa trasera buscando más harina. «Ella no está a tu nivel. Sabes que divertirse está bien, pero esto no es tu mundo». Clementine se quedó paralizada, la mano temblando mientras echaba harina en un bol. Esas palabras fueron como dagas, cortando la inseguridad silenciosa que siempre había ocultado tras su sonrisa. Ella solo era una panadera que vivía en un pequeño apartamento y escribía un blog anónimo. Nathaniel era un CEO, un hombre que pertenecía a Torres de Cristal y portadas de Forbes. Se giró rápido, parpadeando para contener las lágrimas. No quería que nadie lo viera, mucho menos el Nathaniel, que claramente había oído las palabras de Valerie. Apretó la mandíbula. «Ya basta»,
Valerie, dijo con voz baja y cortante, no necesitas comentar sobre ella ni sobre este proyecto. Miró a Clementine, que estaba encorvada, con los hombros temblando ligeramente, quiso acercarse para decirle algo, pero Valerie, ya fuera. Por desconocimiento o desinterés, continuó, solo soy honesta, dijo, fingiendo preocupación, tienes responsabilidades más grandes, no dejes que un pasatiempo pasajero te distraiga. Nathaniel abrió la boca para responder, pero fue Emma quien rompió la tensión, aún junto a Clementine, tiró suavemente de su delantal. Señorita Clem, ¿estás bien? Pareces triste. Su voz cortó la sala. Clementine forzó una sonrisa rápidamente, acariciando la cabeza de Emma. Estoy bien, cariño, solo me entró harina en el ojo. Respondió suavemente. Miró a Nathaniel, que la observaba, pero no pudo descifrar su expresión, y en ese silencio, su corazón dolió. Asumió que su silencio significaba acuerdo, y eso dolió más que las palabras de Valerie. El resto de la clase pasó bajo una nube pesada. Clementine siguió sonriendo para los niños, ayudándolos a empacar galletas para llevar, pero su mente estaba enredada. Nathaniel continuó asistiendo, callado, distante. Valerie se fue temprano, pero su presencia permaneció como un perfume que se niega a desvanecerse. Mientras los niños se iban con sus padres, Emma abrazó fuerte a Clementine y susurró, eres la mejor profesora, no dejes que esa señora mala te ponga triste. Clementine sonrió, pero no fue una sonrisa completa. Gracias, Emma, susurró, abrazándola un poco más fuerte. Después de limpiar, Nathaniel se acercó con el ceño fruncido por la preocupación. Señorita Harper, empezó, con voz baja, sobre lo que pasó antes. Está bien, lo interrumpió Clementine, con voz suave pero firme, lo entiendo, gracias por hoy. Se giró antes de que pudiera responder, sin querer que viera las lágrimas que amenazaban con caer. Salió del centro rápido, con el corazón pesado y dolorido. En su apartamento en el piso 11, Clementine se desplomó en el sofá. Butter, el gato, saltó de inmediato sobre su estómago y se acurrucó como un pan calentito. Ella miró al techo, repitiendo en su cabeza las palabras de Valerie, no estás a su nivel. Siempre había sabido que ella y Nathaniel venían de mundos diferentes, pero escucharlo en ese tono, de alguien como Valerie, la hizo sentirse pequeña. Pensó en la expresión de Nathaniel y su silencio, y no pudo evitar preguntarse si ella era solo una distracción temporal. Mientras tanto, en el piso 12, Nathaniel estaba junto a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Su teléfono estaba en la mano, el pulgar suspendido sobre el número de Clementine. Quería llamarla, pero no sabía qué decir. Las palabras de Valerie lo enfurecieron, pero fue la expresión herida de Clementine la que lo atormentó. Quería protegerla, pero, como siempre, su silencio solo había empeorado las cosas. Sobre la mesa, junto a él, estaba la galleta en forma de corazón que Emma le había dado la semana anterior. La levantó con cuidado, mirándola como si tuviera todas las respuestas. Pensó en la sonrisa de Clementine, ahora apagada por una tristeza que él no había podido detener. En su escritorio, Clementine abrió la laptop y posó los dedos sobre el teclado, queriendo escribir un nuevo post para su blog, pero sus manos no se movieron. No sabía si podría seguir con la clase o enfrentar a Nathaniel de nuevo. Cuando su autoestima acababa de ser sacudida tan profundamente. En Sweet Haven, Clementine intentaba seguir trabajando, pero cada movimiento era lento y pesado. Tommy, con sus característicos rizos y sonrisa traviesa, notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, Clem?, preguntó, sosteniendo una bandeja de tartas. Solo cansada, respondió Clementine con voz suave, pero sus ojos estaban enrojecidos. No quería preocuparlo, pero por dentro se estaba deshaciendo. Esa tarde, Clementine fue al centro comunitario para dar una noticia. Iba a dejar la clase, esperaba evitar a Nathaniel, pero sabía que tenía que hablar con los niños, especialmente con Emma. Para su alivio y leve decepción, Nathaniel no estaba. Emma corrió hacia ella, sus coletas rebotando, y la abrazó fuerte. Señorita Clem, ¿qué galletas vamos a hacer hoy?, preguntó con ojos brillantes. Clementine se agachó, forzando una sonrisa. Hoy solo vine a hablar, cariño, tal vez. Ya no voy a enseñar más. Los ojos de Emma se abrieron llenos de desilusión. No vas a volver, pero a mí me gustas más, y a Nate también le gustas. Su voz tembló y el corazón de Clementine se apretó. Yo también te quiero, susurró, abrazando a la niña, pero necesito tomar un pequeño descanso. Vale, seguirás haciendo galletas increíbles. Lo sé. Emma asintió lentamente,
aunque su cara estaba triste. Haré galletas para que vuelvas, dijo, y salió corriendo a buscar harina, decidida a hornear su camino. Para mantener a Clementine allí, Clementine salió del centro con el corazón pesado. Emma, con su sonrisa con huequito, era una de las razones por las que amaba esa clase. Nathaniel, aunque le costaba admitirlo, era otra. Pero las palabras de Valeria habían sembrado una duda profunda en su corazón. De vuelta en la panadería, Clementine abrió su laptop y miró el borrador sin terminar de su blog Mes Avenet. Quería escribir sobre la galleta mitad y mitad, pero cada palabra se atascaba. Pensó en Nathaniel, su sonrisa rara con Emma. Como había comido sus galletas aunque no le gustaran los dulces, lo había malinterpretado, pero entonces la voz de Valerie resonó de nuevo en su memoria y cerró la laptop silenciosamente. En el piso 12. Nathaniel abrió la caja que Clementine le había enviado. Dentro estaba la galleta mitad y la nota. Algunas cosas no pueden estar completas si solo una persona lo intenta. Su pecho se apretó. No sabía exactamente qué le había dicho Valerie, pero podía imaginarlo, y su silencio, su maldito silencio, la había lastimado. Tomó un bocado de la galleta. El chocolate agridulce chocaba suavemente con el queso ácido, una mezcla extraña pero curiosamente satisfactoria, indudablemente dividida, justo como sus sentimientos. Nathaniel quería llamarla, pero pedir disculpas no era fácil para él. Pensó en ella, en las sonrisas incómodas, en su delantal con harina, en el brillo de sus ojos cuando enseñaba. Ella lo había hecho reír, lo había hecho probar galletas otra vez. Ahora se iba, y él no sabía cómo detenerla. Clementine se acurrucó con Butter, mirando por la ventana. Pensó en Emma, en la galleta que había enviado a Nathaniel. La decisión dolía, pero tenía que protegerse de heridas más profundas. No sabía si Nathaniel entendía o si siquiera le importaba, pero en su pecho algo dolía, como una sartén vacía enfriándose en una estufa silenciosa. En el piso 12, Nathaniel estaba en la cocina, un espacio que rara vez usaba. Frente a él había un desastre, una galleta deformada y quemada. El olor a azúcar quemada flotaba en el aire como culpa. Gerian Veo acababa de llamarlo y le dijo: no dejes que el silencio arruine algo que vale la pena sostener. Nathaniel no era bueno con las palabras, así que eligió hablar en el idioma que Clementine amaba más, la repostería. El resultado fue mucho peor de lo que esperaba, pero aún así, cuidadosamente guardó la galleta quemada en una caja y, con una respiración profunda, tomó una decisión. Iba a verla. A las 8 de la noche, un golpe resonó en la puerta del apartamento de Clementine. Ella abrió y se congeló. Allí estaba Nathaniel, sin traje, solo un suéter azul suave y jeans, viéndose humano, inseguro. En sus manos tenía una caja pequeña. Hice esto, dijo torpemente, extendiéndola hacia ella. No sabía cómo empezar, así que pensé que empezaría con una galleta quemada. Clementine miró la caja, luego a él, con los ojos ardiendo, abrió la tapa lentamente. Dentro había una galleta negra, torcida. ¿Hiciste esto?, preguntó, con voz temblorosa. No podía decidir si reír o llorar. Nathaniel asintió, y por primera vez, la mirada guardada en sus ojos desapareció, reemplazada por algo crudo y vulnerable. Sé que la repostería es tu lenguaje, dijo, y lo intenté. Claramente, soy peor de lo que imaginabas. Hizo una pausa, respirando hondo. Clementine, sobre la semana pasada, no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo Valerie, pero guardé silencio, y ese silencio te lastimó. Lo siento. Clementine se mordió el labio, y las lágrimas se derramaron. Nunca imaginó que Nathaniel Wolf, el hombre que antes ni siquiera probaba sus cones, estaría aquí con una galleta quemada en la mano, pidiendo perdón. No tenías que hornear nada, susurró, con la voz entrecortada. Pero gracias. Nathaniel dio un paso adelante, dudando, y luego puso suavemente una mano en su hombro. No tienes que renunciar, dijo en voz baja. La clase te necesita, Emma te necesita. Y dudó de nuevo, esta vez por más tiempo. Yo te necesito. Clementine soltó una risa suave y llorosa, secándose las mejillas. Eres más dulce que tu galleta. Bromeó, pero su corazón latía con fuerza. Se acercó y lo abrazó. Nathaniel, rígido al principio, la correspondió lentamente, sosteniéndola más fuerte de lo que se daba cuenta. Desde la encimera, Butter bajó, olfateó la caja, mordió la galleta y se alejó con una expresión de desdén. Ambos estallaron en risas. A Butter no le impresionó, rió Clementine. Tiene buen gusto, respondió Nathaniel, con los ojos cálidos, enfocados solo en ella, en esa pequeña cocina, rodeados por el aroma a cacao y azúcar.
quemada, se quedaron allí, abrazados, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente encajan. Clementine sabía que, sin importar lo diferentes que fueran sus mundos, ese momento era perfecto. La mansión Wolf se alzaba tranquila al borde nevado de la ciudad, una casa señorial con tejas rojas y un jardín apenas cubierto por el polvo de la nieve. Dentro, la chimenea crepitaba suavemente. Luces de Navidad parpadeaban en un árbol imponente y el aroma de pino se mezclaba con el olor a jengibre recién horneado. Clementine Harper entró en ese cálido ambiente festivo, sosteniendo una lata de galletas caseras de mantequilla. Vestía un suéter rojo sencillo, el cabello recogido con holgura, y junto a Nathaniel Wolf, sintió que había entrado directamente en una pintura navideña. Nathaniel, con un suéter azul oscuro y pantalones a medida, parecía más relajado que de costumbre, aunque una pizca de tensión persistía en sus ojos mientras la guiaba al interior, después del abrazo emotivo en la cocina de Clementine la semana anterior. Nathaniel la había invitado a pasar la Navidad con su familia, especialmente con su abuela, Catherine Wolf, la mujer de quien siempre hablaba con reverencia. Clementine había aceptado, con el corazón palpitante de nervios. No estaba segura de si pertenecía a su mundo, pero cuando la puerta se abrió, Catherine Wolf, con su cabello plateado recogido y una sonrisa cálida, la abrazó con entusiasmo. «Iris Clementine», exclamó con alegría, «he esperado conocerte desde que apareciste en nuestra videollamada». Sonrojada, Clementine ofreció la lata de galletas. «Traje galletas de mantequilla, no sabía si eran lo suficientemente navideñas, pero son perfectas, querida», dijo Catherine con una sonrisa radiante. «Ven, estamos horneando el pan de jengibre de la familia Wolf». «Nathaniel, tú también», dijo Catherine. Nathaniel arqueó una ceja. «Abuela, sabes que no sé hornear», respondió, pero lo siguió, con una mirada hacia Clementine llena de una suavidad poco común. La cocina de los Wolf era espaciosa, con encimeras de mármol y un horno antiguo. Catherine sacó un libro de recetas encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. «Este es el secreto de la familia», dijo con un guiño, «pero creo que ustedes lo harán aún mejor». Clementine sonrió, perdiendo los nervios, remangó sus mangas y comenzó a mezclar la masa mientras Catherine la guiaba, contando historias de su juventud entre cada paso. Nathaniel fue asignado a amasar la masa. Trabajó con cuidado, aunque torpemente, terminando con las manos cubiertas de harina. Clementine rió. «Señor Wolf, estamos amasando masa, no negociando contratos millonarios», bromeó. Nathaniel gruñó, pero las comisuras de su boca se levantaron. «Fácil decirlo para ti», murmuró, amasando la masa de forma irregular a propósito para hacerla reír. Catherine los observaba, con los ojos brillando de diversión, como si hubiera esperado este momento durante años. Juntos cortaron galletas en forma de estrellas, árboles y corazones, la idea de Clementine en honor a Emma. Mientras el pan de jengibre se horneaba, el cálido aroma llenó la cocina. Clementine y Nathaniel estuvieron lado a lado, los hombros rozándose suavemente. Ella le contó sobre Sweet Haven, sobre Paro el gato, y aquella vez que quemó toda una bandeja de galletas como aprendiz. Nathaniel, usualmente reservado, confesó haber robado galletas de niño y haber sido atrapado. «La abuela me hizo lavar los platos por una semana», dijo con una sonrisa rara y cariñosa. Catherine, mientras decoraba las galletas con glaseado, intervino. «Era un pequeño travieso, ahora es demasiado serio, gracias a ti, Clementine. Ahora ríe más». Ella le dirigió a Clementine una mirada cálida. «Desde que te vi en esa videollamada, supe que eras el sabor que faltaba en esta familia». Las mejillas de Clementine se sonrojaron, sus manos se detuvieron sobre la masa. «Estás siendo demasiado amable», susurró, pero su corazón latía rápido. «A su lado», dijo Nathaniel sin palabras, pero la forma en que la miraba, constante y suave, lo decía todo. La cena de Navidad tuvo lugar en un comedor acogedor, con la mesa llena de asados, panecillos calientes y pan de jengibre fresco. Clementine se sentó junto a Nathaniel, sintiendo una inesperada sensación de pertenencia. Catherine compartió historias de viejas Navidades Wolf, del abuelo de Nathaniel, de la Navidad de tiempos pasados. Clementine, normalmente torpe en reuniones formales, se encontró riendo y escuchando como si siempre hubiera sido parte de esa familia. Cuando alzaron sus copas para brindar, Catherine chocó suavemente la suya con la de Clementine. «Gracias por traer un nuevo sabor a esta mesa», dijo, guiñándole un ojo a Nathaniel. Él negó con la cabeza, pero bajo la mesa su mano rozó la de Clementine y se quedó allí, cálida y firme. Más tarde,
Limpiaron juntos en la cocina. A mi abuela le gustas, dijo Nathaniel en voz baja. Clementine sonrió, con hoyuelos profundos. A mí también me gusta, respondió. Y a ti y al pan de jengibre, por supuesto. Inclinó la cabeza, juguetona, pero sus ojos brillaban con algo más profundo. Al salir de la cocina, el resplandor de las luces navideñas se reflejaba en sus ojos. Nathaniel tomó su mano, suave pero seguro. Por primera vez, Clementine no se sintió solo como la chica que horneaba galletas, se sintió parte de su historia, una historia apenas comenzando, escrita en harina, azúcar y la dulzura del amor navideño. La pastelería Mesa Venmet, situada en una esquina bulliciosa, brillaba bajo el suave sol invernal. Su letrero de madera estaba tallado con letras elegantes, y a través de los cristales se mostraban orgullosos croissants dorados, galletas de mantequilla y vibrantes tartas de maracuyá. Clement Van Harper, con un vestido blanco impecable y un delantal nuevo, estaba detrás del mostrador, con el corazón acelerado. Hace solo un año, era chef repostera tras bambalinas en Sweet Haven y una bloguera de comida anónima. Hoy, Mesa Venmet no era solo su propia pastelería, sino un nombre conocido en todo el mundo, querida por sus recetas fáciles y reconfortantes. Era el día de la inauguración. La tienda estaba llena de clientes. Ramos de felicitaciones y caras conocidas. Clementine miró hacia la puerta justo cuando Nathaniel Wolf entraba, puntual como siempre. Durante el último año, había llegado cada mañana a comprar exactamente un pastel, generalmente un croissant, en honor a su encuentro fortuito en el Daily Brew. Hoy sostenía un pequeño ramo de lavanda, que colocó suavemente sobre el mostrador con una sonrisa cálida. Felicidades por la gran inauguración, señorita Harper, dijo, con voz tan cálida como su abrigo. Un croissant, como siempre. Clementine sonrió, con los hoyuelos profundizándose. Señor Wolf, es un día especial. Tome dos. Le ofreció un croissant tibio, con los ojos brillantes. Nathaniel lo aceptó, pero no se fue. En cambio, metió la mano en el bolsillo del abrigo, y su expresión se volvió más seria. Clementine, distraída limpiando el mostrador, no notó el cambio hasta que la campana de la tienda sonó y un grupo de niños irrumpió en la puerta. Al frente estaba Emma, ahora de 8 años, con coletas que rebotaban de emoción. Señorita Clem, gritó, abrazándola, está tan bonito. Traje a toda la clase para celebrar. Los niños de la clase de repostería comunitaria, ahora estudiantes habituales de Clementine, se agruparon, señalando emocionados las exhibiciones de galletas. Pronto, la tienda se llenó de risas familiares. Catherine Wolf, los padres de Nathaniel, Gideon Vale, y la familia de Clementine, sus padres y hermano mayor, todos reunidos para celebrar. Incluso Butter el gato, recostado perezosamente detrás del mostrador, se estiró, bostezó y observó la escena como un juez silencioso. En el bullicio, Clementine apenas notó a Nathaniel, que señalaba discretamente a todos. Cuando volvió la vista, él estaba de nuevo frente al mostrador, ahora sosteniendo una caja pequeña. La pastelería quedó en silencio, salvo por la música navideña de fondo. Clementine, comenzó Nathaniel, con voz firme pero profunda, capaz de robarle el corazón. Hace un año te conocí en una cafetería. Sostenías un croissant como si fuera un tesoro. Pensé que solo necesitaría 5 minutos para decir que no y alejarme. Hizo una pausa, fijando la mirada en ella, pero tú, con harina en la mejilla y esa sonrisa nerviosa, me hiciste quedarme. He comido suficientes de tus pasteles para saber que lo único que quiero conservar eres tú. Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata que brillaba bajo las luces de la pastelería. Las manos de Clementine volaron a su boca. Con los ojos llenos de lágrimas, la multitud contuvo el aliento y Emma saltó arriba y abajo, gritando lo sabía, como en los dibujos animados. De verdad, susurró Clementine, con la voz temblorosa. Nathaniel sonrió una sonrisa rara, radiante, que la derritió. Más que a nada, dijo, acercándose y tomando su mano. Clement Van Harper, ¿quieres casarte conmigo? Ella asintió entre lágrimas y lo abrazó. Los aplausos estallaron en la pastelería. Catherine se secó las lágrimas. Gideon asintió orgulloso. Los padres de Clementine brillaban de alegría. Emma se coló entre ellos, abrazándolos a ambos. Quiero ser la dama de honor, dijo. Clementine rió entre lágrimas, mirando a Nathaniel. ¿Sabes qué? Yo también quiero quedarme contigo, dijo suavemente y le besó la mejilla. Nathaniel, con las mejillas sonrojadas, la abrazó con fuerza mientras la multitud vitoreaba. La pastelería siguió llena de vida, pero en un rincón,
Clementine y Nathaniel estaban tomados de la mano, observando juntos la escena. Detrás del mostrador, Paro el gato bostezó de nuevo y se acurrucó. Aparentemente satisfecho con el final, Clementine miró a su alrededor, al calor, a la gente, al croissant que lo empezó todo, y supo que no importaba cuánto cambiara el mundo. Había encontrado a la única persona con quien quería comer pasteles todos los días.